Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticas y física.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el volumen del cilindro y el cono. Para eso, inicialmente, recordemos que el volumen de un cilindro y de un cono es la cantidad de espacio que ocupa o la capacidad que tiene para contener algo, cada una de estas figuras. En general podemos decir que el volumen de un cilindro o de un cono es el espacio ocupado por estos. Para eso veamos lo que es el volumen de un cilindro. Recordemos que un cilindro es una figura geométrica tridimensional que tiene dos círculos como paralelos e iguales como bases y digamos que una superficie lateral curva que los une, que une estos dos cilindros. Podemos imaginarlo como la lata de un refresco o de pronto como una especie de tubo. Podríamos identificar aquí los elementos que tiene el volumen de un cilindro, que son la base, que son el círculo superior y el círculo inferior. Podemos ubicar de pronto la altura que tiene el cilindro, el radio, que es la distancia que va desde el centro de la base a cualquiera de los puntos de su borde, y digamos que esta superficie lateral que viene siendo la curva que une estas dos bases, ¿no? Matemáticamente el volumen se puede definir también como el área de la base por la altura. Tenemos que el área de la base pues es el área de una circunferencia que equivale a pi por radio al cuadrado, y si reemplazamos esa área de la base podríamos definir que entonces para hallar el volumen de cualquiera de los cilindros lo que necesitamos es multiplicar esa área de la base por la altura del cilindro, y eso nos daría en ese caso el volumen del cilindro. Para el volumen de un cono, que es nuestra otra figura, podemos representarlo de esta manera, sabiendo que un cono es una figura geométrica también tridimensional que tiene una base circular y un punto llamado vértice o cúspide, unidos por una superficie curva lateral que se va, digamos, estrechando. Podemos imaginarlo como la forma de un helado o digamos como el gorro de una fiesta. Esto nos permite identificar lo que es un cono. ¿Qué elementos básicos tiene el cono? Pues obviamente tiene el círculo, tenemos digamos su vértice o punto superior donde termina el cono. Tenemos la altura, que es la distancia que hay desde ese vértice hasta el centro de la base. Tenemos el radio, que es la distancia que hay. Aquí en este caso el radio es la distancia que hay desde el centro de la circunferencia a cualquier parte del borde de esta misma circunferencia. Ya hemos definido la altura como la distancia que hay desde el vértice hasta el centro de la base. Y también podríamos decir que tenemos la generatriz, que es esta línea que acabamos de observar que se nos quedó acá, que va desde el vértice hasta el borde de la base, ¿no? Básicamente esos son como los elementos que componen un cono. También podríamos decir que el volumen de un cono lo podemos hallar por la ecuación donde me dice que el volumen es igual a 1/3 de pi por radio al cuadrado, o sea, la circunferencia o el área de la base por la altura. ¿Sí? Es una tercera parte, digamos que, de la ecuación del volumen de un cilindro. Pero para cada una de estas variables vamos a definir a qué equivale cada una de ellas. Entonces podríamos decir aquí que el área de la base lo definimos como A base es el área de la base. H viene siendo ¿qué? La altura correspondiente o al cilindro o al cono. R es el radio de la circunferencia o del círculo que compone las bases de cada una de estas figuras. Pi ya sabemos que está relacionado con la circunferencia y tiene un valor de 3,1416, y digamos que para el caso de cada una de estas variables la V hace referencia al volumen. Estas mismas digamos letras que aparecen aquí nos sirven para cada una de las dos ecuaciones que tenemos, tanto el volumen de un cilindro como el volumen de un cono. Bueno, entonces rápidamente veamos lo que dijimos a continuación en esta presentación. Tenemos que el volumen de un cilindro lo podemos hallar mediante la ecuación volumen igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Esto para cualquier cilindro. Y para hallar el volumen de un cono es exactamente la misma ecuación, pero multiplicada por 1/3. O sea, un cono es la tercera parte del volumen de un cilindro, podríamos decirlo de esa manera. Ahora, para poderlo entender mejor, veamos aquí lo que son aplicaciones con respecto a estos dos temas. Bueno, es el momento de invitarte a que le des me gusta y que te suscribas al canal. Recuérdalo, es gratis. Entonces veamos aquí un ejercicio inicial que dice: un tanque cilíndrico tiene un radio de 2 metros y una altura de 5 metros. ¿Cuántos litros de agua puede almacenar? Entonces veamos aquí la figura de lo que es el cilindro, y para este cilindro pues tenemos algunos datos. Sabemos que el radio es de 2 metros, tenemos aquí nuestro radio que es de 2 metros, y tenemos que nuestra altura es de 5 metros. La altura de este cilindro es de 5 metros.
nos mandan a hallar cuántos litros de agua puede almacenar. Sabemos que un litro de agua son 1000 centímetros cúbicos. Esto lo debemos tener en cuenta como una relación de los datos que nos da el problema, haciendo la conversión, ¿no? Un litro son aproximadamente 1000 centímetros cúbicos. Y sabemos que nos mandan a hallar el volumen, que es la pregunta, ¿no? Tenemos cuántos litros de agua puede almacenar, o sea, el volumen que podría almacenar este cilindro. Entonces, de ahí, ¿qué más sabemos? Que un litro, si hacemos la conversión, también equivale a un metro cúbico. ¿Por qué hacemos esta conversión? Porque sabiendo que un litro tiene 1000 centímetros cúbicos y aquí nos dan el radio en metros y la altura en metros, pues no debemos llevar o manejar la misma unidad. Entonces hacemos la conversión de una vez y tenemos que un litro equivale a un metro cúbico. Entonces, ¿cómo podríamos calcular el volumen? Pues simplemente nos vamos a valer de la ecuación volumen igual área de la base por la altura. Como ya sabemos que esta fórmula también la podemos ver como pi por radio al cuadrado por la altura, sabiendo que el área de la base es el área de una circunferencia. Entonces simplemente reemplazamos con los datos ya conocidos. Tenemos el valor del radio, tenemos la altura, simplemente reemplazamos y podemos calcular el volumen de este cilindro. Dice que equivale a pi por 2 metros elevado al cuadrado por 5 metros, que es la altura, ¿no? 2 metros es la distancia o la dimensión del radio y lo tenemos que elevar al cuadrado, de acuerdo a la ecuación que manejamos acá. Al hacer ese procedimiento nos encontramos que el volumen es igual a pi por 4 metros cuadrados por 5 metros. Si multiplicamos nos encontramos que el volumen es igual a 20 pi metros cúbicos. Esto en función de pi. Si queremos reemplazar el valor de pi, pues sabemos que también que el volumen es igual a ¿qué? A 20 por el valor de pi, que es 3,14, eso en metros cúbicos. Al hacer esta multiplicación me encuentro que el volumen es de 62,8 metros cúbicos. Esto es equivalente a 62,8 litros, sabiendo que un litro equivale a un metro cúbico. Y ese sería nuestro resultado. Bueno, ahora veamos aquí otro problema. Dice, un embudo tiene forma de cono invertido. Si su radio es de 5 centímetros y su altura es de 15 centímetros, ¿cuántos milímetros de líquido puede contener? Entonces, sabemos que el radio para este cono es de 5 centímetros. Tenemos nuestro radio de 5 centímetros. Y sabemos también que la altura corresponde a 15 centímetros. Y nuestra altura de este cono es de 15 centímetros. Adicional a eso, también sabemos que un mililitro equivale a un centímetro cúbico. Como quien dice, nos mandan a hallar el volumen. Como ya tenemos la ecuación para un cono, que es 1/3 de pi r al cuadrado por la altura, tal y como lo hemos visto previamente, pues vamos a reemplazar para hallar el volumen. Entonces simplemente encuentro que el volumen es igual a 1/3 en función de pi por radio al cuadrado, que en este caso es 5 centímetros al cuadrado por la altura. A elevar al cuadrado, eso me queda que esto es igual a 1/3 de pi por 5 al cuadrado, 25 centímetros cuadrados por 15 centímetros. Esto multiplicado me da que esto es igual a 1/3 de pi por 335 centímetros cúbicos. Y si aquí multiplico, o más bien divido esto entre 3, me da que el volumen es equivalente a 125 pi centímetros cúbicos. Esto en función de pi. Dicho de otra manera, sabiendo que un centímetro cúbico equivale a un mililitro, podemos decir que nuestro volumen es igual a 125 pi mililitros. Y ese sería nuestro resultado. Si quiero reemplazar el valor de pi, simplemente multiplico por 3,14 y encuentro el volumen, no en función de pi, sino con un resultado diferente. Este sería nuestro resultado, 125 pi mililitros. Esto en función de pi. Si quisiera reemplazar el valor de pi, hago lo mismo que en el ejercicio anterior, simplemente reemplazo por 3,14 y ya me daría un resultado diferente, todo dado en mililitros. Pero esa sería la forma como nosotros podemos resolver este problema. Veamos por acá otro ejercicio. Dice, se desea construir un cilindro con un volumen de 1000 centímetros cúbicos. Si la altura del cilindro debe ser el doble de su radio, ¿cuál debe ser el valor del radio? Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos que el volumen del cilindro es de 1000 centímetros cúbicos. Adicional a eso, sabemos que la altura del cilindro es 2 veces el radio. Simplemente el radio es igual al radio y la altura es 2 veces el radio. Quiere decir que esos son los datos que conocemos para nuestro problema. Ahora, si tenemos en cuenta que el volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por la altura, pues reemplazo. ¿A qué equivale la altura? Pues a 2 veces el radio. Entonces me va a quedar que el volumen va a ser igual a pi por radio al cuadrado, porque r es igual a r, por la altura, que es 2 veces r. Si yo multiplico esta expresión y de una vez ordeno, me voy a encontrar que el volumen es igual a 2 pi por el radio al cubo. Como lo que me mandan a hallar es el valor del radio, pues lo que voy a hacer es que lo voy a despejar. Entonces,
Puedo mandar este 2pi que está multiplicando al otro lado a dividir, o simplemente le doy la vuelta y me encuentro que radio al cubo va a ser igual al volumen sobre 2pi. Y ya teniendo esta ecuación, pues puedo reemplazar y al último pues sacamos la raíz cúbica del número que me corresponda. En este caso, si yo reemplazo, esta sería como mi ecuación que voy a tener en cuenta. Si reemplazo, me encuentro que el radio al cubo va a ser igual al volumen, que es 1000 centímetros cúbicos. Todo esto dividido entre 2 por el valor de pi, que es 3,14. Yo hace que esto me da en centímetros cúbicos. Y me encuentro que el radio va a ser igual a ¿qué? Si hago esta multiplicación me voy a encontrar que esto es igual a 1000 sobre 6,28. Y si hago esta división me encuentro que el radio al cubo es igual a 159,23 centímetros cúbicos. Y al sacarle la raíz cúbica a esta expresión me encuentro que R va a ser igual a la raíz cúbica de 159,23. Y esto me va a quedar en centímetros. Al sacar esta raíz cúbica me encuentro que el radio es de 5,33167 centímetros. Ese sería el resultado para este ejercicio. Aquí no coloqué las unidades sino al final, porque ya sé que van, al sacarle estos centímetros cúbicos me va a quedar en centímetros. Bueno, espero haberme hecho entender. De esta forma podemos solucionar este tipo de problemas. Repasemos aquí rápidamente qué fue lo que hicimos para este problema. Pues inicialmente sacamos los datos, nos daba que el volumen de este cilindro era de 1000 centímetros cúbicos y nos mandaban a hallar el valor de este radio sabiendo que la altura era 2 veces esa dimensión, o sea 2 veces el radio. Habiendo sacado esos datos, pues simplemente reemplacé en la ecuación original y de ahí despejé ¿qué? El radio. Al despejar el radio me encontré que el radio al cubo era igual al volumen sobre 2pi. En el momento de reemplazar los datos, me encontré que el radio equivalía a la raíz cúbica de 159,23, que correspondía a 5,3167 centímetros. Y es la forma como resolvimos este problema. Veamos acá otro problema. Dice acá, un cono tiene un volumen de 48 pi centímetros cúbicos y un radio de 4 centímetros. ¿Cuál es su altura? Si nos damos cuenta, nos están dando el valor del volumen del cono en función de pi. Ahora, pues saquemos los datos. Tenemos que el volumen de este cono equivale a 48 pi centímetros cúbicos y que tenemos un radio de 4 centímetros. O sea, el radio de este cono es de 4 centímetros. ¿Qué nos mandan a hallar? Nos mandan a hallar la altura. Esa sería nuestra incógnita, el valor de h. Para eso, sabemos que el volumen de un cono es igual a 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura, que es lo que hemos visto previamente. Teniendo en cuenta esto, pues vamos a despejar la altura, que es la pregunta que nos están haciendo. Como este 3 que está aquí está dividiendo, vamos a pasar a multiplicar y nos va a quedar que 3 veces el volumen es igual a 1 por pi por r al cuadrado por la altura. Todo eso que está multiplicando lo puedo mandar a dividir, o sea que de una vez despejemos la altura. Altura va a ser igual a ¿qué? A 3 veces el volumen, todo esto dividido por 1 por pi por radio al cuadrado, o sea por pi por radio al cuadrado. Y esa digamos que es la ecuación que me permite calcular la altura ya despejada. Entonces aquí simplemente, como ya tengo todos los datos, voy a reemplazar. Me encuentro que altura es igual a 3 veces el volumen, o sea 3 por 48 pi centímetros cúbicos. Todo esto dividido el valor de pi, dejémoslo en función de pi, pi por el radio al cuadrado, que sería 4 por 4 centímetros elevado al cuadrado. Entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a elevar esta unidad que está elevada al cuadrado y lo demás lo dejamos igual. Entonces me encuentro que h es igual a 3 por 48 pi centímetros cúbicos, todo esto por pi por 16 centímetros al cuadrado. Si nos damos cuenta, aquí tanto en el numerador como en el denominador nos quedó en términos de pi. Puedo simplificar el pi, pero 48 y 16 son múltiplos. Le podemos sacar 16ava de 48, que es 3, o sea 16ava de 48 es 3 y de 16 es 1. Aquí eliminamos centímetros cúbicos con centímetros al cuadrado y nos quedaría que esto es igual a 3 por 3, 9 sobre 1. Y nos quedaría que esto es igual a 3 por 3, 9 en centímetros, porque aquí también centímetros cúbicos con centímetros al cuadrado se puede simplificar. Todo sobre 1, quiere decir que la altura es igual a 3 por 3 centímetros, que es lo que me queda acá, equivalente a 9 centímetros, y ese sería el valor de h, la altura para este cono. Y esta sería la forma como se resuelve este tipo de ejercicios. Si nos damos cuenta, no es complicado. Simplemente es tener en cuenta los datos del problema que me están preguntando y en este caso pues despejar la variable h, que fue la pregunta que nos hicieron. Recordemos que hicimos, este que estaba dividiendo pasó a multiplicar y esto que está multiplicando pasó a dividir. Simplemente le dimos la vuelta al h, pero nos encontramos con esta ecuación.
Al reemplazar, pues el resultado final de la altura es que es de 9 centímetros. Como nos podemos dar cuenta, este tipo de situaciones no es complicada, así que aquí les voy a dejar algunos ejercicios por si decides realizarlos, donde están relacionados con este tema que acabamos de ver, y como siempre nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.